Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Barba y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la UANL. Estudio la licenciatura en Mercadotecnia y Gestión de la Imagen y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante, finanzas, sobre el libro del éxito del emprendedor. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de aquí? El conocer nuestras propias finanzas y el saber un poco de qué, cuáles y cómo son los nombres y cómo se lleva a cabo cierto tipo de operaciones que debemos de saber si somos unos emprendedores, que eso es como regla básica para poder nosotros emprender algún negocio. Bueno, yo soy el grupo C15, llevo la clase con la maestra Carla Galván y estudié en Administración de Costos y Precios. Aquí dentro de la presentación, ¿cómo se mira? Las finanzas es el sistema contable de las empresas que llevan a cabo para poder llevar un control de los ingresos, de los egresos, de los pagos, de las deudas, de los pagos que les van a hacer, que van a ser los ingresos, pero a futuro. Todo ese tipo de cosas son las finanzas. Entonces nosotros debemos de saber, son los números de la empresa. Entonces los números son fríos y debemos de saberlos exactamente cómo los estamos llevando. Que si tenemos un ingreso de 500,000 pesos y estamos teniendo gastos o estamos teniendo pagos por 450,000 pesos, bueno, estamos teniendo nosotros una utilidad bruta del, va a ser como el 5% aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a llevar a cabo? Todo eso. Entonces, con las finanzas, eso es lo que nosotros vamos a saber. Sistema contable de la empresa. El objetivo del sistema contable de la empresa es llevar una administración de los costos, de los ingresos, de los egresos, como les mencionaba hace un momento, administrar y saber qué impuestos debemos de pagar, cuándo los debemos de pagar, qué gastos debemos de hacer y qué gastos nos podemos nosotros aguantar en dado momento. ¿Por qué? Por ejemplo, debemos de tener, dependiendo del tamaño de la empresa, pero como mínimo debemos de tener un contador. El contador nos va a decir que si queremos hacer una inversión, que es un gasto aquí mencionado, en futuro se los voy a mencionar, queremos hacer una inversión, bueno, debemos de saber si en este mes nos conviene más hacer la inversión o nos conviene más hacer la inversión el siguiente mes. Entonces, ese tipo de cosas, el tener un despacho contable o tener contador o tener un sistema un sistema contable de empresa, eso nos va a ayudar a tener una mejor administración y a poder llevar nuestras finanzas en números verdes. Después sigue el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas son las cuentas que nosotros vamos a estar pagando. Por ejemplo, que si vamos a pagarle al banco, que si vamos a pagar manufactura, que si vamos a pagar impuestos, que si vamos a pagar materia prima, todo ese tipo de gastos lo va a llevar el contador o lo va a llevar nuestro departamento de finanzas y todo eso nosotros lo debemos de ir conociendo también nosotros como emprendedores, porque en un momento dado, al ser emprendedores, no vamos a tener el contador que necesitamos, no vamos a tener al asesor de finanzas que necesitamos, vamos a empezar nosotros solos y debemos de tener estos conocimientos. Y esto nos va a servir para que en un futuro, cuando nosotros necesitemos un contador, un administrador de finanzas, podamos entender todo lo que nos están diciendo y el evitar que nos hagan algún fraude debido a ello. El diario es el primer lugar donde se registran los gastos de una empresa o los ingresos de la misma. Aquí vemos nosotros que si diariamente nosotros estamos teniendo un gasto, por ejemplo, una empresa que le pague las comidas a sus trabajadores, bueno, eso va dentro del diario. ¿Qué, cuánto entró, cuántos kilowatts de luz se utilizaron? También va dentro del diario. Nómina va dentro del diario. ¿Por qué? Porque ahí se va contabilizando. Que va a haber comisiones extra, eso también va dentro del diario. Que hubo algún problema que necesitó reparación, eso también va dentro del diario. Costos y gastos. Nuestros costos y nuestros gastos son algo diferente. Costos es lo que nosotros tenemos que pagar, que es algo obligatorio, como en costos fijos y costos variables. Pero el costos es es algo que nosotros tenemos que pagar sin que nos vaya a aumentar las ganancias. Es algo, por así decirlo, coloquialmente va de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar la nómina obligatoriamente, nosotros tenemos que pagar los recibos obligatoriamente, tenemos que pagar la renta obligatoriamente, tenemos que pagar manufactura obligatoriamente. Eso viene siendo un costo. Un gasto viene siendo gasto, viene llamándose gasto, pero es mejor llamado como una inversión.
Una inversión o un gasto lo que hace es aumentar tus ingresos o mínimo la búsqueda del aumento de ingresos. Como que un gasto de 500,000 pesos en publicidad, un gasto de 500,000 pesos en mejorar la calidad de nuestras instalaciones, un gasto en poder nosotros aumentar los ingresos que estamos teniendo constantemente dentro de ello. Entonces, todo esto nos va a venir beneficiando en gastos y costos. Nuestros costos variables. ¿Qué vienen siendo nuestros costos variables? Nuestros costos variables son las cosas que cambian consecutivamente. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si tú tienes un empleado que es vendedor, asesor de ventas, por ejemplo, yo soy asesor de ventas, yo tengo un sueldo base, pero también tengo comisiones. Entonces, si yo vendo, la empresa va a tener un gasto, un costo variable, porque va a tener que pagarme comisión. Un costo variable también viene siendo, por ejemplo, cosas que frecuentemente no van dentro de ello. ¿Por qué? Porque un costo variable puede ser también la reparación, ¿sí?, de alguna maquinaria de nuestra fábrica, de nuestros materiales, de nuestra oficina, eso va. Y el costos fijos es la luz, el agua, la nómina, ¿sí? Eso sí va dentro de los costos fijos. Crédito. El crédito es una compra o venta, es una operación económica que es financiada y no se paga completamente. Si yo quiero un crédito de 1,000,000 de pesos, no voy a pagar ese 1,000,000 de pesos completamente. Entonces, ese 1,000,000 de pesos, lo que voy a hacer es sacar un crédito y ahora sí lo voy a ir pagando por pagos. Ya de eso va variando dependiendo el banco o la institución con la que tú estés sacando el crédito. Proyección de flujo de efectivo, la proyección, sencillo, proyección que nosotros tenemos para poder tener un ingreso, un egreso y cuánto vamos a pagar, válgame la redundancia, y cuánto vamos a recibir. Saldo inicial de la cuenta de flujo de efectivo a la cantidad de efectivo que nosotros con la que vamos a contar el inicio del periodo. Entrada de operación es la suma de todos los ingresos, ¿sí?, dentro de un tiempo establecido. Cuentas por cobrar. Cuentas, por ejemplo, si nosotros hacemos trabajos de tráiler, nosotros dentro de esas cuentas por cobrar, por ejemplo, si hacemos un traslado de un flete, no nos lo van a pagar en ese momento. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es esperar un tiempo determinado, aproximadamente 1 mes o 2 meses, para que nosotros nos paguen eso. Ventas de contado, ventas que se pagan, o sea, que nos pagan a nosotros como empresa, que nos pagan completamente a cash o a transferencia electrónica. Salidas de operación, son las salidas de operación, los pagos que nosotros damos en un tiempo determinado. Cuentas por pagar, representan un gasto, ¿sí?, que nosotros vamos a estar pagando. Si nosotros necesitamos pagar lo que era la manufactura, nosotros necesitamos necesitamos pagar lo que es la prima o lo que son la materia prima, perdón, para nuestro producto, nosotros también tenemos que hacer eso. Compras de contado son las compras que nos hacen también de contado, de un solo pago. Flujo de efectivo de operación es la suma de entradas totales menos las salidas totales de operación del negocio. Entradas de financiamiento e inversión son las entradas que nos hacen inversionistas o nos hacen empresas privadas para aumentar nuestra cantidad de ingresos y comprarnos acciones dentro de ellas. Y un préstamo bancario es un préstamo que nosotros sacamos para poder aumentar nuestra cantidad de ingresos como una inversión, pero sin tener que pagar todo de golpe. Y bueno, eso sería todo por la presentación. Muchas gracias por su atención y espero que pasen un excelente día. Hasta pronto.